Muy buenas tardes, apreciados pastores, amigos que están conectados en este momento. Dios los bendiga, Dios los guarde y que el Señor nos permita disfrutar de un tiempo maravilloso en su presencia. Que el Señor nos permita que podamos participar, gozarnos de su palabra, gozarnos de lo que Él nos quiere enseñar a través de esta sesión que tiene que ver con la fama, que tiene que ver con llamemos la fama, ese llevarnos al éxito, esa presencia que a veces queremos tener y tener en diferentes redes. Entonces, vamos a iniciar con una oración, dándole gracias al Señor, pidiéndole al Señor que nos bendiga en esta tarde, que el Señor nos guarde, que el Señor nos mire con agrado, que el Señor extienda su amor, que el Señor nos muestre su favor, que el Señor nos conceda su santa paz y que su Santo Espíritu esté sobre cada uno de nosotros para que el Señor nos bendiga a través de su palabra, para que el Señor nos bendiga a través de la enseñanza que quiere impartirnos tanto a ustedes como para mí también. Padre Celestial, te rogamos que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría, nos ilumine, nos guíe por este trasegar, Señor, por este tiempo que estamos estudiando este tema de la idolatría, este tema de dioses falsos, este tema, Señor, donde tú nos llevas en cada momento, Señor, a aprender y aprender más de tu palabra. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y bendigo a cada hermano que está acompañándonos en esta tarde, para que tu Santo Espíritu también, Señor, lo bendiga, le abra el entendimiento, le pueda dar sabiduría, Señor, para que podamos edificar y edificarnos también en tu reino, maravilloso Dios. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, voy a empezar con un pasaje bíblico. También es un pasaje por todos conocido, simplemente lo voy a leer. Josué capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice la palabra del Señor. Recuerda siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Que esa palabra sea una bendición para nosotros en esta tarde, en este tiempo, en este recorrido que vamos a iniciar a partir de este momento sobre los dioses falsos. Y este es un dios falso que se llama la seducción del éxito. Y recuerdo lo que ayer conversábamos, compartíamos con los dioses o los ídolos profundos y los ídolos superficiales. Hablamos de unos ídolos profundos como son el poder, la aprobación, la comodidad y el control. Igualmente, también hablábamos de unos ídolos superficiales como son el dinero, el sexo, los hijos, el cónyuge. Y también terminamos hablando de uno que es nuestra profesión. Profesión no solamente tiene que ser secular, sino también es una profesión religiosa, una profesión que tiene que ver con el ministerio que estamos desarrollando. Y en esta sesión de la seducción del éxito vamos a tratar un tema que es la fama, es alcanzar el poder, es alcanzar las relaciones, es una identificación muy grande que la mayoría de las personas quieren alcanzar. En este tema vamos a encontrarnos que existe una cosmovisión. Hemos hablado durante esta semana de la cosmovisión, Y
La cosmovisión en términos generales se puede decir que es la manera de interpretar el mundo y la realidad situacional. Igual se puede desprender de esa generalidad de lo que es la cosmovisión, que es que el hombre, o llamamos hombre al conjunto de varón y hembra, del siglo XXI tiene una visión del mundo y su realidad enmarcada en una cosa que se llama el yo. Tal vez estamos viviendo una época donde más se ha manifestado el yo, el egoísmo, la egolatría, donde más se manifiesta lo que yo pienso, lo que yo digo, como yo veo las cosas. Es la deidad más grande que puede tener en este siglo XXI, a finales del siglo XX y principios de este siglo, es la deidad del yo. Y eso se llama la cosmovisión, una cosmovisión que está centrada en la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre se considera que es lo más importante que hay en el universo. Y para él es válido cualquier medio para alcanzar sus fines, sin importar que pueda destruir inclusive al medio ambiente, al propio planeta, como las personas que están a su alrededor. Eso se puede definir como la cosmovisión del hombre. Eso se puede definir como la cosmovisión del hombre. Pero así como hay una cosmovisión del hombre, hemos dicho también durante la semana que también existe la cosmovisión de Dios, la cosmovisión teocéntrica. En esta visión de Dios, Dios es el centro del universo y tiene control de toda la creación, incluyendo al mismo hombre. Entonces, en la actualidad se encuentra al hombre desprendiéndose de Dios y se lanza a alcanzar sus metas automáticamente sin importar ante quién o qué se tenga que inclinar para alcanzar sus logros personales. Aquí nos encontramos en esta línea y en el mundo contemporáneo de hoy que nosotros vemos en las noticias permanentemente que al hombre no le importa destruir familia, no le importa destruir su hogar, a él no le importa destruir su raza, no le importa destruir su nacionalidad, no le importa destruir nada con tal de él poder alcanzar sus propios fines, sus propios logros. Por eso decíamos que estamos en la época del egoísmo a su máxima expresión. Estamos en la época de la egolatría, estamos en la época del egocentrismo total. Y cuando una persona está viviendo en ese nivel, no le importa pasar por donde tenga que pasar con tal de alcanzar sus propios éxitos. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos cosmovisión. Y más que otros ídolos, el éxito y los logros personales conducen a una tremenda sensación. Y la sensación es que el hombre se considera un pequeño Dios. Y ese pequeño Dios del éxito le crea al hombre una sensación de seguridad. Y su valor descansa en ¿qué? En su propia sabiduría, en su fortaleza y en su actuación. Ser el número uno o el mejor de todo lo que hace, hallarse por encima de todos los demás, de sus compañeros, familia, etcétera, etcétera, significa que es único, significa que es lo máximo. Entonces, en este sentido, la seducción del éxito lleva al hombre a la máxima expresión. Lleva al hombre al máximo nivel. Y los medios de comunicación, los programas de esparcimiento que ofrecen los medios de comunicación como la
la televisión, etcétera, etcétera, ellos siempre están impulsando, están patrocinando, están incentivando a la gente a que lo más importante es él, lo más importante es esa persona, lo más importante es lo que él piense, cómo lo hace, cómo puede actuar. Y ya nosotros nos encontramos dentro de las narrativas de distracción que ofrecen los medios de comunicación audiovisuales en cualquier país, es que ya no hay buenos ni malos. Cualquier persona que sea de malos sentimientos puede alcanzar sus propios logros, no importa a quien tenga que dejar en el camino. Igualmente sucede con una persona, digamos, un protagonista que sea lo que llamamos el bueno de la película, entonces también él, para poder alcanzar sus propios logros, tiene que pasar por encima de muchas circunstancias y de personas. Hay unas señales que están latentes con las cuales nos pueden decir cuándo se ha convertido el éxito en nuestro ídolo. Y la primera característica que nos presenta es esa falsa sensación de seguridad que trae consigo, esa sensación de que nosotros nos sentimos seguros, confiados. Esta procede de la identificación de nuestros éxitos y las expectativas en las cuales nosotros nos mantenemos alejados de los problemas de la vida, de manera que tan solo Dios las puede lograr. El éxito me hace sentir seguro, el éxito me hace sentir confiado, el éxito me hace sentir que yo tengo todo bajo control. La otra característica o señal es que se distorsiona la manera de verse uno a sí mismo. Cuando los logros de las personas le sirven de base para valorarse a sí mismo como persona, lo pueden llevar a tener una visión exagerada de sus capacidades. Si el éxito para usted es la medida de lo que usted vale y aquello que se cree usted que es la última Coca-Cola del desierto, entonces los logros suyos son un aspecto limitado de la vida que le hacen creer que usted es un experto en todo. Es como esperar conducir unas opciones y unas decisiones a las cuales podemos llegar por un camino equivocado. El éxito a veces lo hace confundir a uno, que cree uno que uno lo sabe todo y que uno tiene la solución de todo, que todos a mí me tienen que consultar para poder solucionar un problema. Y esa es una característica que el éxito lo lleva a uno, vuelvo a repetir, a creerse que es lo último que hay en la tierra, que después de que Dios me creó, se fue a dormir y yo quedé como lo máximo, lo mejor que pisa esta tierra. Y eso es una sensación que le produce a muchas personas. En este tiempo estamos en la sociedad de la competitividad y donde se le rinde un tributo al individuo como tal. Ya no pensamos como sociedad en un colectivo, sino pensamos más en el individuo, pensamos más en la persona como tal. Entonces, el individualismo ha crecido ese sentido de ser independiente. El ser independiente es no depender de alguien, no depender de nada. Yo me valgo por mí mismo, yo tengo mis propias condiciones, yo soy lo que soy y vamos para arriba. Y es decir, la dignidad que se va a tener de la persona es que la cree que tiene un derecho para desarrollar su propia forma de ser, su propia personalidad. Independientemente del papel que le asigne la sociedad. En Colombia hemos tenido circunstancias noticiosas donde las autoridades policiales han detenido a una determinada persona y ella, cuando el funcionario se le acerca, lo que le dice: ¿usted no sabe quién soy yo? Yo soy fulano. Es decir,
no importa lo que la sociedad me haya fijado unos roles. Yo tengo el derecho de violar todos los roles que a mí se me den en la bendita voluntad. Entonces, eso es individualismo. No nos interesa la sociedad como tal. Entonces, hoy la sociedad moderna ejerce una gran presión sobre las personas para que demuestren su valor por medio de ¿qué? Sus logros. Usted no sabe quién soy yo soy esto, yo estudié en tal parte, yo hice aquello, yo hice esto, es mis logros. Hoy las personas se presentan ¿con qué? Con los logros. Y tristemente esta competitividad se incuba ¿en dónde? En la casa. Desde la niñez a los niños, antes de que cumplan los 2 años, básicamente ya los estamos colocando en jardines infantiles porque la sociedad me ha generado un parámetro que en esta sociedad triunfa, sobrevive aquel que es importante, aquel que tiene grandes logros, aquel que ha hecho grandes cosas. Y entonces necesitamos a formar el niño que sea políglota, que hable muchos idiomas, que sea versado en matemáticas, en ciencias, en artes, en muchas cosas, y por eso a un niño, antes de que cumpla los 2 años, ya lo estamos llevando a un colegio, a un jardín infantil, donde tiene que aprender a ser de los mejores. A un niño no le aceptamos un aceptable, le aceptamos un excelente. A un niño no le pedimos un buen logro, un buen acompañamiento, no, le pedimos es que sea la estrella. Le pedimos que sea él la estrella, le pedimos que él sea el más importante. Y él debe sobresalir en todas las cosas. No aceptamos ser bueno, menos un regular, peor todavía un deficiente. Lo que necesitamos es que el niño sea ¿qué? Siempre en todo sobresaliente. Repito, al infante le es obligado dejar su casa, la que pudo ser su refugio, para convertirlo en un atleta del éxito. En las estadísticas actuales, los jóvenes buscan profesiones que le generen altos ingresos y posiciones personales. Se olvidaron que todas las personas que profesan una actividad o un desarrollo de una profesión, ellos se formaron y fue el carácter de la formación de los hombres que ellos se formaban era para servirle a la sociedad y buscar que las comunidades tuvieran mejor calidad de vida. Entonces, observemos que hemos invertido las cosas. Hoy al chico se le exige es, usted tiene que ser el mejor. Yo le doy, se prepara, pero para que usted triunfe en esta vida. Pase por donde tenga que pasar. Llegue a su meta y no tenga que ver a quién deja en el camino. Nos olvidamos que el hombre nació para servir y para procurar que la comunidad donde él se desarrolla debe generar las mejores condiciones. Por eso hablábamos en una de nuestras primeras intervenciones del concepto del hijo mayor, del concepto de que el primogénito era el representante de una familia. Un profesional es el representante de una sociedad, de una comunidad. Y para ver este tema del éxito nos vamos a centrar en un pasaje bíblico muy interesante que está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Y es la historia de Naamán. Usted conoce la historia y quiero simplemente acercarme a unos versículos de manera muy específica.
El versículo 1 del capítulo 5 del segundo libro de los Reyes dice así: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Hoy nuestro personaje va a ser Naamán, y un personaje que está escondido en esta narración bíblica. Y el versículo 1 nos dice quién era Naamán. Dice que él era ¿qué? Jefe del ejército del rey de Siria. Es decir, nosotros, si podemos observar, este es uno de los hombres con más éxito y poder en el tiempo bíblico. Este hombre, Naamán, en su historia nosotros nos encontramos que es un hombre que de éxito. Él era ¿quién? El general del ejército sirio. Podríamos decir que Naamán era la mano derecha del rey Arán, su primer ministro. Es decir, después de Arán era Naamán. Y además de ser famoso, porque él decía que él goza, dice el versículo 1, él gozaba de mucho prestigio. Es decir, era que famoso, era un famoso con mucho prestigio, era una persona que todo el mundo, uy, ahí está Naamán. Y la Biblia lo define también como un soldado que valiente, altamente condecorado, lleno de honra. Es decir, si pudiéramos hoy comparar a Naamán, sería aproximadamente como un protagonista de cine, Arnold Schwarzenegger, por ejemplo. ¿Sí? Un tipo con todo para ser feliz. Pero tenía algo, porque la Biblia en el versículo 1 dice al final, era un soldado valiente, pero había un sin embargo. Estaba enfermo de lepra. Estaba enfermo de lepra. Es decir, a pesar de aquellos calificativos y elogios, la palabra de Dios nos añade algo, un pero. Y Naamán era un muerto en vida porque tenía lepra. Naamán tenía el éxito. Naamán tenía dinero. Naamán tenía poder. Naamán tenía prestigio, pero era leproso. Y según la sociedad contemporánea nuestra, el éxito, la riqueza y el poder le darían a Naamán el privilegio por excelencia de ser admitido en cualquier círculo social, inclusive en los círculos más privilegiados de nuestra sociedad. Sin embargo, con esta enfermedad contagiosa que él tenía en su piel, lo había convertido en un intruso social. Todos sus éxitos de nada le servirían para superar el aislamiento social y su desespero emocional. Hoy pudiéramos escuchar de qué le sirve la plata, de qué le sirve el éxito, de qué le sirve el prestigio, si su enfermedad es incurable. Además, no podía disfrutar de sus riquezas, porque él tendría que estar aislado. La lepra de Naamán es un recordatorio de que el éxito es un falso Dios, incapaz de satisfacer los anhelos y deseos que el hombre está buscando en su corazón. La lepra abarca una variedad de enfermedades fatales y destructoras, porque la piel se va inutilizando, la piel se va desfigurando lentamente.
Sus víctimas son acabadas, son destruidas y termina produciendo ¿qué? La muerte. La lepra para nosotros hoy es un sinónimo de cáncer de piel para este tiempo actual. Este es Naamán. Y les decía que en esta historia pudiera ser que Naamán fuera como el personaje principal. Pero en esta historia el personaje principal es una niña que entra y sale de la narración de una manera muy, pero muy rápida. ¿Qué sucede? En el mismo pasaje que estamos leyendo de Segundo Libro de los Reyes, capítulo 5, en el versículo 2 dice: en cierta ocasión los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Estamos viendo que en la casa de Naamán, su esposa tiene a una joven israelita como esclava, que le habla acerca de un gran profeta que había en Samaria y quien podría curar a Naamán de la lepra. Vemos en el pasaje que Naamán fue de una vez a contarle ¿a quién? Al rey de Siria, y le dijo que había un profeta en Israel que si el rey lo autorizaba para ir a ver a ese profeta y él poder recibir la sanidad. Y Naamán parte con rumbo a Israel para que el profeta Eliseo lo sanara. Y se llevó, según el relato bíblico, grandes tesoros representados en oro, plata y ropa, además de una carta de recomendación del rey de Siria. Naamán, cuando llegó a Samaria, inmediatamente se dirigió ¿a dónde? A donde el rey, con su carta y sus generosos regalos, sus generosos obsequios, pensando que con estos el rey daría una orden al profeta para que sanara a Naamán y el poder regresar sano a su tierra, a Siria. Naamán esperaba obtener su sanidad por medio de ¿qué? De sus propios recursos. Una persona cuando está en una posición privilegiada, cuando una persona está en una posición de autoridad, cree que él con sus recursos puede manejarlo todo. Entonces, por eso, normalmente nosotros buscamos intermediarios, buscamos aquella persona que me puede ir a hacer un lobby, aquella persona que puede hablar por mí, aquella persona que puede darme una recomendación. Entonces, buscamos a personas que estén en un rango superior al nuestro para ir y buscarlos a ellos para que ellos nos consigan a nosotros los beneficios que queremos obtener. Naamán quiso llegar con sus propios recursos, ¿como qué? Como la carta de recomendación de un rey. También con los recursos que él tenía, con su propio dinero, con su posición político-militar que él tenía en ese momento en Siria, y que esa posición político-militar era la que le decía, dice la palabra de Dios, que él tenía ¿qué? Gran prestigio. Inclusive llevó ropa de Siria
para Samaria. Naamán debía entender que hay cosas que solo Dios puede hacer. Nosotros tenemos que entender igualmente que solo hay cosas que Dios puede hacer. La joven esclava solamente dio una instrucción. Ella solamente que dijo que si mi amo va a donde el profeta que está en Samaria, iba a recibir ¿qué? La sanidad. Iba a recibir la sanidad. Que fuera donde el profeta se presentara y el profeta le daba la sanidad. Pero una persona como Naamán, acostumbrada a tener el control de todo, a que todo el mundo le rindiera pleitesía, a que todo el mundo lo honrara, él le pareció que la indicación de la joven estaba fuera de orden. Casi que escucho a muchas personas decir, ¿qué me puedes tú enseñar a mí? ¿Qué puedes tú decirme algo que yo lo puedo manejar? Prácticamente nada más fue eso. ¿Qué me puede decir una chica? ¿Cómo hacer las cosas? Ella simplemente me dice, vaya y se presenta donde el profeta y ya. Pero no, no es así. Tiene que hacerse como yo digo que debo hacer. ¿Qué fue lo que consiguió Naamán con su estrategia? Lo que hizo fue generar una reacción negativa del rey de Israel. El rey de Israel sabía que para el rey de Siria era incomprensible que el Dios de Israel era diferente y que él como rey era incapaz de dar órdenes para sanar a Naamán. Es posible que los otros dioses se puedan controlar los de las otras religiones. Si se les ofrece trabajo duro, si se les ofrece dedicación. Entonces, si uno le ofrece a un Dios falso esto, consideramos que ese Dios falso está en deuda conmigo, entonces él me tiene que proteger. Pero para nosotros, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, el Dios que para nosotros es imposible que nos acerquemos a él de esta manera. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos lo da de gracia. Y cuando el rey de Israel clamó, ¿acaso soy yo Dios capaz de dar vida o muerte? Mire que el rey de Israel dice, ¿acaso soy yo Dios para dar vida o muerte a cualquier hombre? No, él estaba entrando en el mismo corazón, al mismo problema que tenía Naamán. ¿En dónde? En su corazón. ¿Cuál era el problema de Naamán? Naamán había dicho, el éxito había hecho de él el éxito su ídolo. Y él esperaba que teniendo como base sus logros, podría acercarse a otros que estuvieran en esa misma clase de triunfadores para conseguir lo que él necesitaba. Por eso él decide ir ¿a dónde? A donde el rey. Sin embargo, los logros de Naamán, el dinero y el poder son incapaces de dar vida. Téngalo presente, ni el dinero, ni mi posición, nada de eso me da vida, nada. Pero desde la óptica del mundo contemporáneo de hoy se podría decir que Naamán era una buena persona, que Naamán era un hombre que maduro. También esto nos podría enseñar que veamos que ni la mejor persona del mundo tiene la menor idea de la forma en que se debe buscar a Dios. Naamán estaba buscando ¿a quién? A un Dios privado, alguien que me resuelva mi problema. Un Dios para una cosa y otra. Pero él tenía que aprender que hay un Dios para todo el universo. Tanto si lo reconocemos o lo dejamos de reconocer. Eso lo tenía que entender ¿quién? Naamán. Y según el libro de los Reyes, en el capítulo 5, versículos 8 al 13, dice, cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto?
mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Parpar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Según este relato, Naamán se fue a la casa de Eliseo y lo que vio y escuchó allí lo dejó quieto en primera. Lo dejó sorprendido. Él estaba esperando que el profeta Eliseo saliera de su casa, le rindiera pleitesía, le rindiera honores, pero Eliseo ni siquiera salió a la puerta. Simplemente le envió ¿a quién? A su criado, para darle unas instrucciones. Nos relata el pasaje bíblico. Sin embargo, las indicaciones que recibía eran inesperadas para él, porque él estaba esperando que Eliseo hiciera, primero recibiera sus valiosos obsequios e hiciera un rito mágico, hiciera unos movimientos y diera unos tipos de órdenes para que él pudiera recibir su curación. En lugar de esto, se le indicó que se limitara simplemente a ir al río Jordán, se sumergiera 7 veces en el río y cuando oyó esto, su paciencia se agotó y estalló en furia. Ahora se estaba enfrentando a un Dios que en su manera de tratar a los seres humanos solo opera sobre la base de la gracia. Para Dios los merecimientos son inexistentes y da gracia, la salvación y la bendición. Dios da de gracia la salvación y la bendición. A Dios no le interesan los logros míos. A Él no le interesan mis metas. No le interesa lo que yo alcancé. A Él no le interesan las condiciones de vida en que yo esté en este momento. ¿En qué momento? En el momento de la fama. A Él no le interesan mis logros. A Él no le interesa mi posición. A Él no le interesa mi prestigio. Porque Dios es un Dios de gracia que da de gracia lo que necesitamos. Salvación y bendición. El mensaje de Eliseo era un insulto a la inteligencia de Naamán, a su cosmovisión de hombre, porque para él para él cualquier niño puede bajar a un río y echarse un chapuzón. Para eso no se necesita muchas capacidades ni logros, ni títulos necesarios. Cualquiera se puede meter a un río. Exactamente. Eso era algo que Naamán tenía que aprender. La salvación es para todos, tanto buenos como malos, tanto débiles como fuertes, y tanto ricos como pobres. Hermanos, Dios los bendiga. Nos encontramos a las 4:45 de la tarde por este mismo canal. Dios los bendiga.